Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Hoy voy a seguir con nuestra landing, trabajando ahora con Cursor y en este caso con Composer 2.5. Le pedí tareas de front y de las 5 que escogió Composer, me voy a quedar en principio con la de añadir el botón copiar link al portapapeles en el hub de recursos. Estamos hablando de esto. Mira, voy a ir al navegador A. Tenemos la sesión abierta con el administrador y si nos vamos a ver todos los recursos, vamos a uno por ejemplo, el de Magnific, tenemos el link para visitar el recurso, pero no un botón de copiar el link que sugirió creo que Tomás hace unas semanas. Estos están aquí en veremos, pero por lo pronto le voy a decir que use un botón secundario a la izquierda de visitar recurso. Entonces me voy a ir a la caja de prompt donde yo suelo escribir. Correcto, y le voy a decir, añade un botón secundario a la derecha, un botón secundario para copiar el link de un recurso del hub al portapapeles, y añádelo a la izquierda del botón visitar recurso. Es verdad que los copies todavía están un poquito verdes, pero por lo pronto portapapeles. Esto sería lo primero. Ah, y una cosa más le tengo que añadir aquí. Cuando el usuario haga clic, muestra un toast indicando que el link se ha copiado. Podría ahora añadirle un comportamiento parecido dentro del button, pero en principio lo voy a dejar así. Bien, me vuelvo aquí otra vez y voy a ver las demás tareas que tengo. Esta primera la voy a descartar por el momento. Después, revisar el UX del empty state del hub de recursos. Cuando no hay recursos o no hay resultados de filtro, esa pantalla define la primera impresión. Por el momento lo voy a dejar así, cambiar diseño del detalle a un recurso. Esto quizás lo podemos hacer después. El spotlight, es demasiado gordo ahora mismo. Dame 3 tareas más de front. Mientras tanto, para no perder tiempo, le voy a ir lanzando la que tenemos en la cajita de prompt. Se la lanzo por aquí, sin plan ni nada, porque va fácil y que trabaje. Ok. El cambio de horario se ve que se nota porque no hay nadie. Sin problema. Esto queda grabado, así que yo sigo trabajando. Añadido. Botón copiar link con estilo secundario. A la izquierda de visitar recurso. Al hacer clic, copia resource URL al portapapeles con navigator clip board write text. Toast de éxito. Link copiado al portapapeles. Toast de error si falla copia. Buena idea. Bien ahí Composer 2.5. Usa el toast content. Lo voy a probar. Lo voy a probar con el usuario admin. Voy a recargar. Aquí lo veo. El toast creo que va a aparecer aquí ahora mismo, lo he puesto, en principio. Correcto. Link copiado del portapapeles. Y si yo abro una nueva pestaña y lo pego, perfecto, se ve. Bravo.
Bien, bien. Ahora lo voy a probar con un usuario normal, que no es admin. En mi otro navegador, recargo por las dudas, me voy al hub de... Bueno, voy a pinchar aquí en un recurso que tenemos, los tenemos aquí. En Magnific también. Copiado, y si abro, entra perfectamente. Bravísimo. Muy bien. Bueno, lo que voy a hacer a mano, porque creo que no lo hizo Composer, porque no se lo pedí, es marcar como hecha la tarea. Entonces, si yo busco aquí portapapeles, correcto. Lo marco como hecho, perfecto. Y ahora me voy a ir a este otro hilo, donde tengo las otras 3 tareas que le pedí. Mostrar el autor en las entradas del blog. Estoy pensando que ahora mismo, bueno, se lo podemos ir pidiendo. Mostrar o ocultar links de admin en el header, según profile. Todavía no lo voy a aplicar porque ahora mismo el header es igual. Revisar responsive en tablas y listados genéricos. Esta está buena. Esta está buena. Voy a mandarle esta. Y se la voy a mandar tal cual así. No me voy a comer la cabeza. Entiendo que si me voy al navegador y me voy al blog, me voy al otro navegador, al del admin. Ahora tenemos un solo post. Aquí simplemente pone la categoría, la fecha y no pone nada. Supongo que lo añadirá en el listado y en el detalle. No me voy a preocupar todavía por el diseño, pero en cualquier momento debería aparecer. Me voy a ir al listado. Todavía no, aquí. Es que creo que curso sigue trabajando. Sí, ahora ya terminó. Con lo cual, a ver, recargo. Glendito, vale. El diseño es discutible, pero lo muestra. Y en el detalle también. Perfecto. Hecho. Me voy a las tareas. Vamos a ir por partes. Nombre, autor. No. Vamos a ver aquí en la central. Perfecto. Marcado como hecho. Y dije tareas aquí. Lo de revisar responsive de tablas también es gordo. Pero algo tengo que hacer, ¿no? Ahora voy a probar. Dame 3 más. Es que no se lo quiero lanzar tal cual así porque quiero darle un poquito de cariño al post. Al prompt, mejor dicho. Crear página. Mis recursos, permisos, contributor. Esa es más de backend. Añadir imagen destacada. Mirad, esto sí lo podemos hacer. Añadir imagen destacada en edición del recurso. Creo que todavía no estaba. Si me voy al navegador, no estaba. Pero a lo mejor podemos hacer algo más gordo ahora. Que estoy solo y tranquilo. Voy a hacer lo siguiente. Yo quería mostrar una pantalla de recurso más potente. Y voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir, antes de mostraros a vosotros, al navegador A. Voy a abrir una sesión en... todavía no lo estáis viendo vos. Bueno, estáis viendo el navegador, sí. Estáis viendo el navegador, pero yo voy a abrir una sesión aquí. Un momento.
Un momento. Tengo sesión. Ok. Con esta cuenta. No lo estáis viendo vosotros, pero... Vale, voy a cambiar un momento de escena porque voy a usar otra cuenta. Correcto. A ver, un momento. No puedo abrir con esta cuenta. Un segundo. Nada. Voy a ir como anónimo. Product Hunt. Que para este caso es igual. Bueno, no. No voy a usar algo de Product Hunt. Voy a usar otra cosa. Y lo voy a usar, ¿por qué? Porque el design MD que preparé para este template provisional está basado en Eleven Labs. Y había una vista en Eleven Labs que me gustaba bastante para, voy a decir, inspirarme. A ver si era una tool. Sí. Bueno, esto es una integración. Me gusta la opción de el encabezado de tener un logo, una imagen, un favicon, lo que sea, para ilustrar al recurso en los listados y que esa sea la imagen. Tener un bloque principal donde pueda haber contenido, donde pueda haber como taxonomías y demás, no todas evidentemente. Y esto, bueno, es como un índice dentro del contenido que me parece demasiado. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger esta URL, me la copio. Por lo pronto me la copio y me voy a ir a la escena del prompt. Y aquí va a haber chicha. Por el momento la copio aquí. Y le voy a decir, a ver, porque esto lo voy a pasar por un plan, digo. Analiza. Ay. Vale, estoy aquí. Analiza esta URL para usarla de template de idea para montar el nuevo template del detalle de un recurso del Hub. Y aquí es importante recordar una cosa. Si me voy al navegador, un momento, y me voy a nuestra web, ahora mismo en la edición de un recurso del Hub, hay menos datos, evidentemente. Tenemos el título, la URL, la descripción, tags. Después de información SEO. Para la SERP tenemos una imagen y una categoría. Lo que le podría pedir... Muy buenas, Bremner, ¿qué tal? Lo que le podría pedir es que use estos datos. Entonces, si yo vuelvo al prompt y le digo, primero que analice, y después, actualiza la vista de un recurso pintando con este template, pero mejor, pintando, o decir, mostrando los datos que ahora mismo se gestionan en la edición de un recurso dentro del admin del proyecto. Añade la gestión
o mejor dicho, añade también, bueno, en realidad le iba a decir que añade la imagen, pero en realidad ya está la imagen. Ya está la imagen. Claro, aquí está. Tanto la imagen destacada como la imagen Open Graph. Por el momento me callo la boca y vuelvo aquí. Entonces, traza un plan para implementar este cambio, esta actualización. Me voy aquí y se lo voy a lanzar por aquí. Con Composer, Sonnet, para que planee. Sí. Add Zapier aquí. Esto es nuevo, ¿no? O lo coge porque está esta URL. Me vuelvo loco. Bueno, no importa. Se lo voy a lanzar por aquí y que trabaje con el plan un poquitito. Antonio, muy buenas. ¿Qué tal? Si en dado caso, dice preguntas o comentas. No, preguntas. Si en dado caso la persona no sube la imagen Open Graph, ¿la realiza automáticamente o tienes una default? Eso es una cosa que comentamos, creo que fue en el directo anterior o en el anterior, y mi idea era, si no metemos un Open Graph, yo había dicho que podíamos hacer que utilice la imagen que se metió que usamos para mostrar el recurso dentro de la web. Pero ahora que dices tú eso, se podría dar el caso de publicar, bueno, depende de qué reglas pongamos, pero podríamos publicar un recurso sin añadir ninguna imagen. Por lo tanto, allí sí se podría usar una imagen genérica. Esto me hace pensar que estoy aquí en la escena de la lista de tareas. Una cosa que puedo poner como X o Y general, por ejemplo, es la siguiente. Hola, Kaz, muy buenas. Voy a poner organizar políticas, o bueno, sí, bueno, por ahora voy a decir así, políticas, o no, organizar pautas, ahora mismo de gestión de imágenes, de detalle, Open Graph y genérica. Con esto, que suena raro que te cagas, yo me entero de qué va la cosa. Le podría poner Travis o Antonio entre comillas. O entre paréntesis, mejor dicho. Hola, Kaz, muy buenas. Como te dije. Bueno, esto está Hostia. Yo se lo pasé como agente, pero claro, le dije tras el plan. A ver. No cambié el plan aquí y lo soltó tal cual, pero no lo hizo. Me pregunta si lo quiere implementar. A ver, voy a leer rápidamente las opciones A. Opción A mínima, hacer un select extra en el mapper de solo export. Tengo que leer un poquito más porque esto. Gap entre lo actual y lo deseado. Primero analizó y dice giro, texto, título grande, descripción, lead, intro black, texto. Claro. No todo. Gap entre lo actual y lo deseado. El actual es un artículo flat con todo texto apilado verticalmente, los problemas concretos, el botón, no hay sidebar. Plan de implementación. 1. Nuevo layout, nueva estructura en tres zonas, giro, section. Ok, breadcrumb, taxonomía, H1 grande, descripción, CTA.
Visita el recurso, primary, copiar link, fila de stats. Columna principal, imagen destacada, si existe. A ver. Recursos relacionados. Esto está bueno, pero voy a decir una cosa y lo voy a poner así en plan. Es decir, hagamos un mix. Por lo pronto, lo voy a escribir en esta escena para que lo leáis. Hagamos un mix. Por lo pronto, el template en el nuevo template. ¿Me vengo arriba o no? En el nuevo template muestra dos imágenes. Yo sé que no me vais a decir nada, pero me lo voy a hacer un poquito más complicado. En el nuevo template muestra dos imágenes. Imagen cuadrada, o imagen 1.1 cuadrada en el giro, imagen principal en el bloque imagen, en el bloque principal. Ya lo ordenaremos. Opcional le voy a poner. Imagen. Si el usuario no añade una imagen, muestra una imagen genérica. Añádela al proyecto para que yo pueda editarla. Eso es lo primero. En el giro o en el header del template muestra la imagen cuadrada, el nombre, el H1 y un extracto. Este extracto es un campo que debes añadir a la base de datos de Supabase. Y lo va a entender. Debajo, en el bloque principal, vas a mostrar la descripción larga del recurso. Que ahora mismo... No, esto... Voy a decir una cosa. Este extracto es un campo que debes añadir a la base de datos de Supabase y mostrarlo también en la edición de un recurso dentro del admin. En el bloque principal vas a mostrar la descripción larga del recurso. Quiero ver una cosa. Si me voy al navegador otra vez, correcto, y me voy aquí, podríamos decirle que ahora mismo esto, que solamente use el sidebar derecho. Sí. No, aquí. El sidebar izquierdo no lo vamos a usar.
el sidebar derecho lo usaremos para mostrar buttons, visitar y copiar, y debajo los tags que se añadan desde el admin. Creo que no me falta nada. Me voy otra vez aquí. Esta está buena, la categoría. Aunque es verdad que nuestro detalle de un recurso tiene, bueno, sí, tiene la categoría. Tiene un breadcrumb. No, le voy a decir que muestra también la categoría. En el header H1, un budget con la categoría. Por el momento le voy a decir que todavía muestre el breadcrumb. Voy a poner sobre el header. Sobre el header. Mantén el breadcrumb. Como todavía no es definitivo el diseño, por el momento mantenga todo esto. Vale, copio esto, me vengo aquí y ahora sí se lo he puesto como plan y entienda que lo va a montar como plan. Mientras tanto voy a buscar lo del detalle recurso. Poner... ¿Dónde estaba el diseño? Aquí está. Si lo hace bien, esto lo voy a marcar como hecho. Antonio dice, estaría bien que cuando se hace scroll en la página del recurso, el sidebar cambie a negrita dependiendo en qué parte de la... Es que eso lo he eliminado, Antonio. Por el momento le he quitado el sidebar izquierdo, donde estaban, digamos, los bloques de contenido, como el índice, mejor dicho. Es que ¿sabes por qué lo he quitado? Porque, a no ser que lo hagamos con IA, redactar la información de todo un recurso, creo que va a ser demasiado. Y ahora que te estoy diciendo esto, olvidé decirle algo, que lo venía pensando desde hace días. Y es algo que sí me gustaría. Y se lo voy a meter ahora editando el Markdown. Este Markdown lo voy a editar de la tarea. Meterle hilos. Hilos. Eso estaría muy bueno. A ver, madre mía el plan. Se lo voy a poner. A ver, ¿dónde estás? Este es el Resource Detail Template. Layout. A ver, voy a hacerlo. Lo voy a meter aquí. Le rompo la tabla y listo. Le rompo la tabla. Reactions. Me ha entendido todo. Me ha entendido todo, creo. Voy a meter. Voy a hacer así. No. Se lo voy a meter tal cual así. No quiero romper la tabla. Lo hago yo. Añade. Añade la posibilidad de mostrar o de crear un hilo
de charla debajo, muy fácil, de charla en la ficha o en el detalle un recurso. Y yo quiero que ese hilo, estoy pensando si ese hilo debería estar referenciado en el apartado hilos. Uf, esto es gordo. Bueno, gordo. Gordo para nuestro sitio web. Añade la posibilidad de crear un hilo de charla en el detalle de un recurso. Los hilos dentro de recursos deben tener, se deben mostrar en el apartado recursos con los hilos dentro de recursos se deben mostrar en el apartado de recursos con un título y un budget genérico. No, mejor dicho, con un título y un budget automático, y cuando el usuario pinche o cuando el usuario haga clic, se vaya al hilo debajo del detalle de un recurso. Ay, Dios mío, lo que estoy montando aquí. No sé si esto es una locura. Decídmelo, por favor. No sé si es la mejor experiencia. A ver, yo quiero... Es un hilo, sí, pero quiero que cualquiera pueda... Bueno, en realidad no debería ser así. No. Los hilos dentro de los recursos se deben mostrar los hilos dentro del recurso. Los hilos y sus respuestas dentro del recurso dentro de un recurso se deben mostrar en, no, esto lo voy a hacer así, se debe mostrar en el perfil de los usuarios que los han creado si este tiene visibles hilos en el apartado de privacidad. Eso me parece mejor por el momento. ¿Se entiende? Se entiende, dice Antonio. ¿Y esto también lo entiendes, Antonio? Pero creo que es un poco más ordenado. Que solamente se reflejen cuando el usuario quiere en su perfil. Pero el hilo no va a estar dentro de hilos, va a estar en el detalle de un recurso. Pero se utiliza la misma herramienta, vamos a decirlo. Igualmente lo podemos cambiar. Se lo voy a lanzar en 1, en 10. 1, en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos. Plan. Estaba pensando lo de los comentarios o hilos, porque esa es una práctica que a veces, cada vez más, hacemos en nuestra comunidad de Discord, que estamos ahí hablando todos los días de UX, de UI y de IA aplicada a la UX y al UI. Entonces,
como estamos buscando un sustituto para Discord, como digo, me parece interesante hacerlo. Aquí se va a poner a trabajar un poquito. Y ahora la pregunta es, Sonnet está haciendo el plan. Creo que me voy a animar y se lo voy a pedir a Composer 2.5 a que lo haga. Por cierto, hoy tengo que cortar a las 7:15 más o menos, o 7:30. Pero ya llevamos 35 minutos. Bueno, tranquilos. Está probando todo. Es que, claro, aquí va a tener que escribir en la base de datos, va a tener que hacer un montón de cositas. Entiendo que... Perfecto, los hilos no tienen campo de contexto en la base de datos. Así que necesito una migración adicional. Los hilos no tienen campo de contexto en la base de datos, así que necesito una migración adicional. El perfil ya funcionará automáticamente con el nuevo Resource ID. Porque y devuelve todos los hilos del autor sin filtrar por contexto. Actualizo el plan. Ay, ay, ay. Bueno, siempre se puede volver atrás. Y si se rompe algo, no pasa nada porque aquí lo mostramos todo. Cómo lo rompemos y cómo lo solucionamos. Está actualizando el plan. Lo nuevo respecto... Tampoco nuevo componente. Arrancamos. Arrancamos. Estamos a... Voy a probar con Composer. Digo, venga, vamos a Template Update. Voy a decirle así. A Composer 2.5. Vamos a probarlo. Es decir, ejecuta el resource. Aquí está. Y listo. Se ha añadido alguien en Discord. Seguramente porque ha visto el link. Bueno, también está el enlace a Discord fijado en el chat, así que bienvenido. Creo que te llamas... Bueno, lo puedo decir, Miguel. Te voy a ir a saludar, Miguel. ¿De dónde eres, Miguel? Cuéntanos. Venga, esto está trabajando ya. ¿Podrá Composer 2.5 o no? Chan, 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 chan. Veremos, veremos, veremos. A ver, a ver. Aparecen más archivos. Bueno, aquí ha puesto en Images, en Public, el Resource Placeholder. Lo vamos a ver. Bueno, ha hecho una imagen genérica. Ahora mismo no me importa. ¿Es un SVG? Vale. Bueno, nosotros podemos decidir ya qué usar. A mí me gusta mucho el SVG, pero no sé si vamos a... ¿Ya está? ¿Ya está? Madre mía. Madre mía, ya lo hizo. No me lo puedo creer. Migraciones Supabase. Backend, UI, detalles. Para probar, edita un recurso en admin, añade un extracto y guarda y abre el detalle. Si quieres charlas vinculadas, aplica primero las migraciones. A ver, claro, aquí me estará pidiendo, ya me estaba columpiando, las migraciones de Supabase. Vale, no, le voy a decir, dame los códigos para ejecutar en Supabase. Yo, mientras tanto, voy a abrir en un navegador mío
de esta máquina sé que es la que uso para los directos. No lo veis vosotros, correcto. Una sesión a Supabase. Vale, la tengo abierta bien al dashboard. Me voy aquí, me voy al SQL Editor. Y voy a... aquí. Extracto, voy a copiar. Bueno, vosotros lo estáis viendo, ¿no? Sí. Aquí están los códigos que me voy a copiar. Los voy a lanzar. No, hay dos. Hay dos. Voy a leerlo. Ejecuta en Supabase, en SQL Editor. Primero esto. Vale. Me voy aquí. No quiero mostrarlo en pantalla como... bueno, como nunca lo hice porque sea algún dato que no se debe mostrar. Primera ejecución sin errores. Segunda ejecución. Entiendo que esto está bien. Bueno, esto se lo puedo mostrar. O no. Se lo lanzo así. Nada. No es un error, es información. No, es run. A ver. Vale, lo hizo. Probaremos. A ver, le voy a preguntar. Ya ejecuté los dos comandos, o los dos códigos. Revísalos. La Composer, nada más y nada menos. Voy a comprobar que las migraciones quedaron bien aplicadas en el esquema y en el código del proyecto. Crucemos los dedos. No tengo acceso. Ay. Verificación del SQL. Vale. Voy a copiar esto. Primera ejecución. Creo que lo hace bien. Compatibilidad de códigos. Es rápido. Creo que todo está bien. Venga, voy a probar. Navegador, ¿lo estáis viendo vosotros? Sí. Estoy como admin. Ok. A ver, primero, si yo recargo... Bueno, bien. Está raro. A ver, yo voy a recargar. Está raro. Pero bueno, mientras que no se rompa, vale. Aquí tenemos el header. Bueno, no está raro. Está como lo hizo. Está el header con la imagen, la categoría, el H1. El extracto no está porque no está editado. Entiendo yo que si me voy a el perfil, bueno, al admin, mejor dicho, edito Magnific, le meto, por ejemplo, un lorem ipsum, no tan largo, guardo, si me voy a la parte pública, ok, bien, por el momento bien, sigue mostrando la descripción larga, el visitar y el copiar. Están estas reacciones que ya vemos que vamos a hacer, pero las mantiene, y debajo la charla. Yo como admin, si inicio una charla, ok, lo voy a cancelar por el momento porque voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir al otro navegador. Voy a recargar. Se ve. Y como este otro usuario, voy a iniciar una charla. Es genial. Todos mis assets los creo, los genero con image y video generator de Magnific. Publico. Ok, ya hay un problema, no pasa nada.
Voy a hacer una... Oh, con la segunda publicación lo publicó. Veamos, aquí se abre un melón importante. Yo voy a hacer lo siguiente. Primero, voy a irme aquí. Ya me entendés. Revisa qué pasa porque cuando un usuario publica un hilo dentro de un recurso, por primera vez se muestra un toast de error. Si el usuario pulsa por segunda vez el publicar, el post se publica sin problema. Ahora, esto lo apunto aquí, pero me voy a volver al navegador por lo siguiente. Voy a ir al navegador 1. Sí, al del admin. Todavía no hay moderación y esto... Bueno, ya veremos. Yo estoy como el admin. Me voy a hilos. Aquí no va a haber nada. En hilos aparece. Bueno, ahora que lo pienso... Hola, Miguel Pantigoso. Muy buenas. De Perú, saludos. Perú, qué grande. Ahora que lo pienso, yo le dije que no, pero quizás no es mala idea que se muestre aquí también como un hilo, ¿verdad? Que es el hilo de Magnific. Bien, fijaros esto, me interesa. Esto, charla en recurso. Esto está bueno, porque yo podré iniciar, o cualquier usuario, podrá iniciar un nuevo hilo de Magnific, hablando sobre Magnific, por ejemplo, y que se publique en hilos. Creo que en principio lo voy a dejar así. Igualmente me interesa arreglar el error. Pero bueno, esto está aquí. Ok. Si yo soy el admin, entro y lo veo. Si respondo aquí, esto, Magnific, es muy bueno. Publico como el admin, se va a publicar aquí sin problema. Y si me voy al detalle de un recurso, debería estar el post del usuario y no se ve la charla. A ver. Bueno, no, sí se ve. Ah, amigo, pero la respuesta está aquí. Muestra las respuestas de un hilo. También en el detalle de un recurso. Bueno. Estoy pensando en contenido duplicado. Esto me hace pensar lo siguiente. Me hace volver a mi idea original. Yo no quiero contenido duplicado en dos URLs. O en más de una URL. Esto quiere decir que muestra las respuestas de un hilo también en el detalle de un recurso. No. Esto va a ser así. En el apartado hilos solo muestra el primer post en el hilo, del detalle de un recurso. Las respuestas solo muéstralas
en el detalle del recurso. Sí. A ver, no, otra cosa. Cuando un usuario pinche en el hilo dentro del apartado hilos o en el perfil de un usuario, lo redirigirás al detalle del recurso. Creo que se entiende. Otra cosa más. Voy a probar lo de la privacidad. Bueno, no, eso debería hacerlo después. No, ahora mismo le voy a lanzar esto. Yo sabía que me iba a meter en una buena. Lo voy a hacer aquí. Lo debería haber hecho con Composer. Perdón, con Sonnet. A ver, creo que hay más comentarios. Bueno, ¿hay algo más en Discord? Sí, ¿hay algo más en Discord o no? Pero no es de esta comunidad, es otra cosa. Ok. Dije que lo copié aquí, lo solté aquí. Igualmente lo que voy a hacer es, hoy o mañana, con tranquilidad, desde el ordenador B, cuando suba este repo y lo baje ahí, me voy a sentar y voy a hacer cositas. Por lo pronto lo que puedo hacer es marcar como cambiar diseño del detalle de un recurso. Ya lo actualizaremos, pero esto está hecho. Toast del error al publicar la primera charla. Causa, fix, insert solo de... voy a hacer una segunda... voy a hacer otro post en el otro recurso de prueba. Nuevo flujo de charla, antes, independientes, un hilo por recurso, el primer mensaje abre la charla. Vamos a probar. Vamos a probar. Navegador. Navegador A. Yo puedo ver algo aquí en el navegador A. En hilos debería estar esto. Si yo pincho, me voy al detalle, me ubica. Y si yo como admin, vale, ahora como admin voy a hacer lo siguiente. Me voy a ir a recursos, en prueba 3, le voy a dejar un recurso de demo. Bueno, publico, no me da el error, perfecto. También lo voy a probar otra vez con el otro usuario. Navegador 2. No tengo otro recurso. Bueno, no se lo probaré luego, nada. ¿Puedo hacer cosas aquí? Sí. Me voy a ir a hilos. Ahora ya veo el recurso este. Si le digo responder, bien, respondo en el detalle de un recurso. Publico. Ahora me voy al navegador A. Hilos. Está todo en orden, está todo en orden. Yo aquí le digo... Ok. 2 respuestas. Sí, tiene 2 respuestas, correcto. Está funcionando. El usuario me parece... Me perdí con ese comentario, Antonio. Creo que está bien. No he probado... Bueno, creo que está bien. Igualmente, ya digo que voy a probarlo otra vez. A ver, estos hilos se están reflejando también en la home. Que había solamente
Sí, mirad. Sí, sí, sí. A ver, prueba 3, el hilo completo, publicado por Glendito. ¿Hay referencia al tipo de post si es en un... Esto era un post dentro de hilos. Correcto. Si me voy a uno de los nuevos, se va el detalle. Bravísimo. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Por el momento, bien, Composer. Muy bien, Composer. Y todos se va a hilos. Correcto. Lo que podría decirle es que, por el momento, aunque no tenemos diseño, lo del budget de charla en recurso también lo muestre en la home. Porque no lo hace, ¿verdad? No, no lo hace. Bien, me gusta esto, me gusta que esté funcionando. Se lo voy a poner aquí. El budget de hilo en recurso, muéstralo también en el bloque de hilos de la home. Voy a ir al navegador mientras tanto y va a aparecer en cualquier momento. Cuando esto esté trabajando, ya debería aparecer. Recargo por las dudas. No me hagas pasar por... Sí, ya está. Vale. Ya le daremos diseño a esto. Perfecto. Perfecto. En hilos está apareciendo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. 57 minutos. Voy a pedirle algo más. Cortito. Dame otra tarea de front simple. O elige. Ah, eligió. Elegí scroll bar más visible al hover. Elegí scroll bar más visible al hover. Aquí ha hecho cosas. Esto estaría apuntado por Tomás también, que es un chico de la comunidad. A ver, esto lo tengo que revisar luego, pero si me voy aquí. Voy a leer un poco más. A ver. Elegir scroll bar más visible al hover. Línea 91. En tareas pendientes, a ver. Tareas pendientes, línea 91. ¿O me está repetido aquí? Vamos a ver una sola. Voy a quitar esto. 91. La barra de... Esto de Tomás. La barra de scroll del navegador apenas se ve. Mejorar al hacer scroll, visto en Google Chrome. A ver, no voy a hacer una escena más en Google Chrome, porque ahora mis dos navegadores que estoy usando en esta escena están basados en Firefox, en Mozilla Firefox,
Pero si yo abro un Google Chrome, un momento. Vale, claro. Si yo me voy al navegador, a este, por ejemplo, es verdad, ¿veis aquí la barra de scroll? Cuando hago over se ve un poco mejor, pero por defecto este Waterfox lo muestra así. Si me voy al Firefox, también, pero en el Chrome se ve sin hacer over sobre el scroll bar, con lo cual podría, ya que estamos, decirle aquí, aplica la mejora en el scroll bar de navegadores basados en Mozilla Firefox. Habría que probar Safari en breve, que voy a volver a macOS después de unos años. Si Firefox solo admite scroll bar width y scroll bar color, voy a separar esas reglas de WebKit y aplicar el patrón que funciona, que mejor funciona en Mozilla. Va hecho, Firefox no soporta. Repasos, over sobre hecho, Firefox no soporta WebKit scroll bar ni over directo sobre el SAM. Así que la mejor opción es la API estándar con dos estados. A ver, recargo. Por el momento no ha hecho nada, se mantiene el over. Pero a ver, las reglas van en soporte para que solo afecten a Gecko y no. Aquí me metí en temas que no controlo. He visto un comentario que ahora voy a leer. Lo del scroll voy a hacerlo, lo voy a apuntar otra vez aquí. Como revisar. Era la línea 91. Revisar y ver qué hacer con esto. Y ahora leo lo de Antonio. El giro también se ve muy pegado al menú. Me pareció verlo. Mi conexión está lenta. El giro de la web. A ver, está pegado al menú. Aquí, ¿no? No sé a qué te refieres, Antonio. Voy a ir al navegador. No tiene el diseño final, con lo cual... Pero no sé a qué te refieres con que está pegado al menú. ¿Te refieres al giro de un recurso? Lo veo bien en este diseño, que no es el diseño final, como decimos siempre. Una cosa que me interesa es que no he probado, y eso lo puedo hacer antes, el responsive de este diseño provisional. ¿No me muestras el diseño? Ah, vale, está aquí, está aquí, está aquí. Aquí no va a tener problemas, va a funcionar. Se carga los botones visitar recurso y copiar link o los pone debajo. Esto no me gusta nada, ¿eh? ¿Qué hora es? Se lo pido ahora. Lo del scroll bar quedó en barbecho y ya veremos. Y le voy a decir cuándo. ¿En el mismo hilo? Sí. Cuando no. Dentro del detalle de un recurso, vamos a enunciarlo mejor. Los botones visitar recurso y copiar link, va a entender que es el detalle de un recurso, deben
mostrarse. Se deben mostrar. Se deben ver. Ver sin hacer scroll en tablet y mobile. Que haga algo, aunque sea provisional, pero por lo menos que lo deje bien. ¿Te refieres a los scroll? En la página principal, pero creo que habías dado scroll y se quedó eso en mi... Ah, vale, vale. Que había quedado pegado cuando yo usé el scroll. Puede ser eso, Antonio. Corrigiendo la posición de los tags. A ver qué hace. Hecho, cambios de detalle en un recurso. Vamos a probarlo. Aquí se cargó los botones. No es algo que me preocupe ahora mismo. Vale, lo usó, lo montó como en... Bueno. Lo del... Lo voy a dejar así por ahora. No sé si no me termina de convencer el... Lo voy a dejar así por ahora. No es lo que me gusta, pero lo voy a dejar así. Bueno. Directo en horario nuevo. Salió un poco raro, pero hemos avanzado un poquito más. Y lo que más me gusta de hoy es que tenemos en los detalles de un recurso hilos referenciados en el apartado hilos, cosa que me parece súper interesante, sin contenido duplicado y también referenciados en la home. Así que muy bien, muy bien. Pues el día jueves estamos en la charla llamada UX Talk en nuestra comunidad de Discord y el viernes hacemos otro directo aquí en YouTube. Gracias.